conferencia. Bueno, la conferencia que está considerada para hoy día domingo eh, es una conferencia que preparé preparé eh, en base a varios antecedentes, ¿ah? Varios libros, entre ellos la Biblia, el concepto de los sacros del cosmos, algunos libros de Rudolf Steiner, ¿cierto? Bueno, y especialmente la Biblia. El tema a considerar, el tema a considerar hoy día se llama el reino de los cielos. ¿Mm? Y este asunto del reino de los cielos es bien complejo, porque evidentemente el reino de los cielos que lo enuncia Jesús el Cristo no está en este mundo. Ahora, quiero hacer un apartado con respecto a lo que voy a dar. Es que en la Semana Santa yo di una conferencia el impulso de los luciféricos y el impulso del Cristo. O sea, un poco lo que los cosas y lo de Steiner hablan, que es precisamente el misterio del Gólgota. Entonces, en el misterio del Gólgota, evidentemente ahí empieza a actuar el Cristo desde el tiempo de la Lemuria. ¿Mm? Por favor, si pueden bajarla, porque no puedo dar conferencias si ustedes hablan. Entonces, del momento en que se produjo la entrada del Cristo hasta el misterio del Gólgota, donde fue crucificado, y la sangre purificadora bajó hasta el centro de la tierra y purificó totalmente la tierra, entra, entra en escena entonces el, el concepto del reino, el reino de Dios, que es un concepto que la gente no lo tiene muy claro y un concepto en el cual se manifiesta que en algunas oportunidades que Cristo fracasó en su proceso. Y no es así. ¿Y por qué se lo digo esto? Porque resulta de que en, en los evangelios hay un evangelio que se escribió exclusivamente para los judíos. Y en ese evangelio, ¿cómo se llama? Se habla mucho de el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, ¿cómo se llama? Lo habla Mateo. Mateo que dirigió ese evangelio exclusivamente a los judíos. ¿Ah? Reacios o judíos que estaban en la línea ¿cómo se llama? Del, del Cristo, o sea, de la línea cristiana, no la línea cristiana, porque ese tiempo no estaba, no existía el cristianismo, la línea, ¿cómo se llama?, que tenía el Cristo. Entonces, si ustedes tienen tiempo de hojear un poco, estudiar un poquito el Evangelio de Mateo, hay mucha referencia con respecto al reino de los cielos. Y yo voy a hacer referencia a tres, nada más, para que vamos entendiéndonos un poco de lo que queremos entregar hoy día. Entonces, en Mateo 13, hay tres referencias, pero así, al vuelo, pero estoy buscando en este momento con respecto al reino de los cielos. Y evidente este tema tiene que uno auxiliarse, evidentemente, de los evangelios. Lo estoy buscando precisamente. Entonces, en Mateo tenemos, por ejemplo, dice lo siguiente, en Mateo 13, versículo 11, dice, a ustedes se le concede entender los secretos sagrados del reino de los cielos, mas a aquellos no se les concede. Acuérdense bien
que Cristo hizo una división durante estos 3 años. Y esa misión era precisamente el reino de Dios, precisamente, que se va a tratar de explicar hoy día. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el evangelio, incluso los apuntes que preparé para ustedes, también lo manifiesta Lucas, creo que en el versículo, en el capítulo 11, versículo 3, una cosa así. Bueno, voy a compartir pantalla para que ustedes, ¿cómo se llama?, pueda yo dar la conferencia. Entonces, me van a decir si lo están viendo. ¿Están viendo la conferencia? Sí. Ya, Sí, ya. Sí, Dice lo siguiente. El reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar físico ni un evento futuro externo, sino un estado de conciencia espiritual interno al que el ser humano puede acceder mediante su transformación interior. En uno de los evangelios dice Jesús, a vosotros, dice Jesús a sus discípulos, en el capítulo 8, versículos del día al 11 de Lucas, o ha sido concedido el privilegio de los misterios del reino del reino de Dios, o el misterio de los cielos. Pero al vulgo no lo es permitido. Por eso les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Hay una de las tantas referencias con respecto al reino de los cielos. Ahora bien, la palabra de Jesús tiene un elemento que poco advierten. Siempre terminan en un trabajo realizado en el campo material. El reino de los cielos se consigue por el esfuerzo del ser humano. Todas las enseñanzas de Jesús en relación al reino de los cielos no terminan en los cielos, sino en la tierra. Es la acción material la que tiene que transformar la realidad. Aquí se hace mención que la mayoría, especialmente las parábolas, es así. La parábola va dirigida a un grupo de personas que no entendieron lo que dijeron, lo que dijo el Cristo, pero él lo entrega en parábolas o alegorías. Esta introducción explica que el reino de Dios no debe entenderse como un lugar físico ni como algo que ocurrirá en el futuro, sino como la realidad espiritual interior del ser humano. Según la interpretación inspirada en la Cábala, el reino representa la presencia de lo divino en la vida cotidiana, que se manifiesta cuando la persona desarrolla una mayor conciencia espiritual. Interpretación espiritual del reino de Dios, de los cielos. Desde la perspectiva de la espiritualidad, el reino de Dios se relaciona con la manifestación de lo divino en el mundo material. El punto donde lo material se hace consciente en la realidad humana. Explica que cuando Jesús habla del reino, está aludiendo a un proceso interior de conexión con lo divino, no un reino político o celestial literal. Enseñanza de Jesús sobre el reino de los cielos. El capítulo destaca que Jesús de Nazaret enseña que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Eso implica un despertar de la conciencia del alma.
¿cierto? La capacidad de percibir la unidad con lo divino no depende de las condiciones externas, sino un trabajo espiritual interno en la cual nos hayamos librado de las influencias luciféricas. Por eso es que hablé yo delante, hablé, ¿cierto?, en esa oportunidad, ¿cierto?, del el proceso del impulso luciférico y el impulso del Cristo. No, no es acá, es del Wi-Fi. Es del Wi-Fi Y lo más importante, queridos hermanos, es que hay que tener, como le dijera, empezar a trabajar en su parte interna. No van a encontrar nunca el reino de los cielos si no hacen un trabajo interior. ¿Mm? No hacen un trabajo interior. Es fundamental. No, si creen las personas que al entrar a escuchar una charla o se integran a un grupo filosófico, que el solo hecho de integrar a grupos filosóficos ya pueden tener acceso al mundo de los cielos, están totalmente equivocados. Ninguna escuela filosófica blanca y seria le va a dar esa posibilidad. Todo lo que les pide siempre una serie de estructuras para que entiendan que tienen que hacer un trabajo interior. ¿Ah? Y si hay personas que dicen, no, yo no, no me he desviado, están influenciados por los luciféricos, porque los luciféricos, lo que dije el otro día, entraron, es cierto, en el periodo lemúrico, entraron en la parte emocional astral del ser humano, que no sé si en ese momento podía ser ser humano, porque tenía muy poca mente. Y por eso que digo bien clarito, sino de un trabajo espiritual interno en la cual nos hayamos librado de las influencias luciféricas. Relación, relación con la transformación del ser humano. Acá hay yo coloqué ciertas cosas para que tengamos por lo menos saber, bueno, a dónde va dirigido, a dónde tenemos que concentrarnos con nuestro estado de conciencia. La purificación del ego, es decir, la personalidad dentro de nuestra filosofía Rosa Cruz, en la cual uno debe analizar sus vehículos de evolución centenaria. Ahí van a entender qué es lo que significa el centenario. El desarrollo de las cualidades espirituales. Por ejemplo, amor, pero el verdadero amor, pues, ¿eh? No la parte, no el amor sexual, la compasión, la justicia y la devoción. Hay personas que no saben lo que es la devoción, querido hermano. No saben. Esto está afuera, está en las nubes para la gente. Mediante la acción, es decir, la práctica. No sacamos nada ¿cómo se llama lo que yo entregué hoy día o que lo que estoy entregando si no hay una práctica, no hay un proceso? La elevación de la conciencia desde lo material hacia lo espiritual, mediante la sabiduría y el entendimiento y la comprensión de estos atributos en términos místicos, o sea, tenemos que tener muy claro lo que es el concepto de la sabiduría y el concepto del entendimiento, y para ello tenemos que relacionarnos con la comprensión. Estos dos conceptos que son antagónicos, no antagónicos, complementarios, tenemos que entre esos dos tenemos que incorporar un concepto muy importante que es precisamente la comprensión. Puedo leer un libro yo, pero no tener
sacarle con muy poco entendimiento a lo que estoy conversando. Y eso se hace a través de qué? Del estudio y análisis, no la repetición, porque nosotros estamos en un proceso de repetición. Creemos que con la repetición ya obtuvimos, como se llama, comprensión, y no es eso. Esto último, el proceso de elevar el mundo físico hacia niveles superiores, integrar la dimensión divina, integrar la dimensión divina en la vida cotidiana a través del conocimiento de los libros sagrados. No saco nada, no saco nada, 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 porque las ideas filosóficas, las ideas de los libros sagrados, como la Biblia, el Bhagavad, ¿cierto? El Bhagavad y otros libros, ¿cierto? Tienen la virtud de ir incorporando estados de conciencia, ¿cierto? No vamos a conseguir el proceso de elevar viendo tanta televisión, ¿no? No vamos a conseguir elevar la conciencia viendo películas como la Semana Sagrado en la Semana Santa de la crucifixión del Cristo, ¿no? No, es el estudio precisamente de los evangelios, el estudio de las cartas de Pablo, ¿cierto? Y el estudio, como se llama, a fondo para poder comprender qué es lo que dijeron estos señores, porque esos señores, el Cristo, el Cristo, eh, cuando estuvo en este mundo, su mente, su poder iba dirigido a los judíos. Era un conocimiento que se llama, que era mente nacional, iba dirigido por el pueblo judío, no más. Lo único que se ve en los evangelios es los cananeos que habla, o la mujer que su ayuda para, y le pide agua. No así Pablo que abre esta condición para ser universal, la universalidad del movimiento, porque en principio era un movimiento, era un movimiento para mejorar, ¿cómo se llama? La fe judía. Y que después por otras cosas que han pasado, por otros efectos que hubieron en ese proceso entre primero y segundo siglo, se transformó en el movimiento nazareno o movimiento cristiano. Enseñanza principal. Jesús de Nazaret enseña que el reino de Dios o reino de los cielos está dentro de uno, pero está encriptado dentro de uno. Uno tiene que verse que tratamiento a través de qué, a través de los efectos que yo mencioné anteriormente, la devoción, el amor hacia los demás, ¿cierto? El egoísmo, que no tenemos idea si somos egoístas o no. Yo puedo tener, como charlista aquí, más egoísmo que ustedes, porque no tiene medida el egoísmo. Y irse de frente a practicar el altruismo. Idea clave. El reino de Dios es un estado de conciencia, caracterizado por mayor conexión con lo espiritual, desarrollo del amor y la compasión y la superación del ego que ya lo mencionamos ya, ¿cierto? El desarrollo del emo y la compasión. Analicemos el Padre Nuestro, porque hay unas dudas con respecto si está o no está el reino de los cielos en nosotros por el momento. Comentemos la observación que es interesante y tiene y tiene base en la forma en que aparece la petición en el Padre Nuestro.
en una de las partes del Padre Nuestro dice, venga tu reino. Eso parece indicar algo futuro, pero analizarlo más profundamente aparecen varias capas o varios niveles de sentidos. La aparente contradicción. La aparente contradicción. Por un lado, Jesús de Nazaret dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. Pero la oración enseña que venga tu reino. Y esto genera la pregunta, ¿ya está o todavía no ha llegado? Esto sale como consecuencia de lo que yo he podido entender, ¿cierto? Que ya está, pero no se ha realizado plenamente. Una forma clásica de entenderlo es, el reino está presente en potencia en el interior, pero no se ha manifestado plenamente en la conciencia ni el mundo, es decir, una realidad interna latente que necesita ser actualizada o despertada. ¿A qué me quiero detener un poco para hacer una observación con respecto a las personas incrédulas que dicen, no, el Cristo no cumplió el proceso del impulso del Cristo y por eso que es importante que lo estudien, queridos amigos que estudian esto y tienen interés en esto, estudiar, estudiar cómo se llama el misterio del Gólgota. El impulso del Cristo no es un impulso que sea para 1000 o 2000 años, es para mucho más, es el comienzo de algo porque la humanidad se contaminó de tal extremo con los luciféricos que en el tiempo de Lemuria y aparte del Atlante, no había compasión, no había nada de nada, eso se mataba sin problema. Sentido de la petición, venga a tu reino. Cuando se ora, venga a tu reino, no necesariamente se pide que aparezca desde afuera, sino que esa realidad divina se haga activa en nosotros, que transforme nuestra mente, nuestras emociones y nuestra conducta. O sea, para los rosacruces que entienden esto y saben los vehículos que está compuesto el septenario cuerpo de la persona, del individuo, sabe que está hablando vehículos, está hablando del mundo físico, está hablando de la emoción y está hablando del mundo del pensamiento. Y es una petición, vuelvo a repetir, de transformación interior y colectiva. Dimensión individual y colectiva. La oración tiene dos niveles. Interior, personal. Hay una interior personal en que el reino llegue y significa un despertar espiritual. Superar el ego, superar la personalidad. En nuestra filosofía se explica perfectamente lo que es el ego, no el ego que creemos nosotros. El ego significa nuestra personalidad, nuestro cuaternario inferior. Ahí se explica. Pero si la persona no está estudiando con una escuela acá, se va a otra y a esta y se va así ahí mariposeando, nunca va a tener una estructura determinada para poder entender todas estas cosas. Que el reino llegue significa despertar espiritual, ¿cierto? Superar el ego que ya comentamos y vivir desde valores divinos, vivir una vida
una vida normal, tratar lo posible de mejorarse, porque tampoco se puede mejorar de la buena a primera. Tenemos muchas encarnaciones todavía que cumplir para conseguir, conseguir algunos valores divinos ya superiores y, y llegar a conocer el reino del cielo. Histórico eso implica una humanidad más justa, ya esto para, para el grupo completo, para relaciones más éticas. Jesús entregó mucha ética, muchas cosas que tenían que mejorar, ¿cómo se llama? La fe judía a través de los fariseos, mejorando y arreglando. Y una sociedad alineada con lo espiritual. Y conclusión de este trabajo. ¿Por qué es tan difícil que el reino de Dios pueda descender? No puede descender a los mundos superiores. Transcurridos 2000 años de la prédica de Jesús, aparece que el reino de Dios no aparece y comienza una espera interminable del Mesías, que parece que esperar eternamente. Porque no llegará un Mesías humano, porque todo ser humano es imperfecto. Y siendo imperfecto debemos seguir trabajando para cambiar las condiciones exteriores de la realidad material. En síntesis, el párrafo plantea que el mensaje de Jesús apunta también a que cada persona pueda acceder al reino de Dios, al reino de los cielos, a través de su propia transformación interior, más que esperando un evento externo, ¿cierto? No, nosotros tenemos que romper esa caparazón que tenemos, que el mundo de Dios está en uno, pero ¿a través de qué? A través de un trabajo interior. Es como romper la cáscara para poder conseguir el Ein Sof o a Dios adentro de él. Ese núcleo de vibraciones divinas que lo hace estremecer y lo hace cambiar. Los guías espirituales plantean que Jesús, desde una raíz espiritual, se enseñó que el verdadero reino es la transformación del ser humano. El reino de Dios es un estado interior de realización espiritual, la manifestación de lo divino en el ser humano, el resultado de un proceso de evolución consciente. Y ahí te digo, ahí más llegó mi conferencia. Queridos hermanos.